es martes, son las 7 y los martes a las 7 en Tele10 es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen, el tema de hoy no es Trump ni Hillary Clinton, es feminicidio. Hoy nos toca tratar este tema en un día singular, donde también, bueno, una mujer está poniendo de cabeza al mundo hoy. Y bueno, en el caso de las mujeres, las estadísticas nos asustan. Hay violencia con las mujeres, contra las mujeres en casa, con sus parejas, con sus hermanos, con sus familiares más cercanos y luego en los ámbitos laborales, en la calle. Y bueno, las muestras son grandísimas y el problema muy serio. Hay desde la violencia física hasta la privación de la vida, pero también hay una violencia cotidiana, día a día, que con gestos, con silencios, con retención de recurso económico en los hogares, y hay una violencia grande, una violencia que no se ve, una violencia invisible. Lo registran las películas, los libros, pero no hay necesidad de leerlos ni de verlas, porque en cada hogar se está ejerciendo poca o mucha violencia. Presumo que en mi casa no, pero bueno, no me tocará a mí decirlo si es cierto o no, y espero que no volteen a donde no deben. Porque bueno, ustedes están contentos, creo que también en casa no es el caso de ustedes. Sin embargo, en más hogares de los que uno imagina se está ejerciendo la violencia, y esa violencia crece, puede crecer, empieza violentando la dignidad, la integridad y luego la vida misma, los derechos humanos, y termina con la vida. Pero hoy tenemos, como en cada programa, buenas noticias ante esto, quizá insuficientes porque lo que hagamos no siempre es suficiente, pero estamos avanzando, al menos en Nayarit, en hacer algunas cosas importantes para frenar o por lo menos para castigar un poco más a quienes llegan a situaciones extremas de la privación de la vida. Para que hoy nos hablen de este problema y de las posibles soluciones, hemos invitado a la directora del Instituto para la Mujer Nayarita, es Sara Delgado García, directora del INMUNAI. Gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y la diputada Ividelisa Reyes Hernández, ella es presidente de la Comisión de Igualdad de Género y Familia del Congreso del Estado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, diputada. Y bueno, gracias. Para no quedarme bendito entre las mujeres, bueno, yo tuve que invitar a un caballero también para que, pues hoy va a ser prácticamente de composición fundamentalmente femenina. Juan Mártir Alegría, él es director de Protección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía General del Estado. Gracias. Gracias por la invitación, es un alto honor estar con ustedes. Gracias, buenas noches. Ana Isabel Velasco García es magistrada integrante de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bien, y bueno, el tema de hoy, feminicidio. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando en el Estado, en el mundo? Para ello he pedido a la directora del INMUNAI que nos haga un retrato breve de lo que estamos viviendo en muchas casas, en muchos hogares, en muchos lugares, en la violencia y en la violencia extrema contra las mujeres. Gracias. Bien, gracias, Jorge. Buenas noches a todo tu auditorio. Celebro que nos den este espacio, nos proporcionen este espacio para hablar de un tema que es una problemática contra las mujeres, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y hasta internacional. El feminicidio es la forma de violencia más cruel contra las mujeres. Trata sobre la privación de la vida de una mujer que posiblemente y generalmente vive en un entorno de violencia que se desencadena con la muerte de las mujeres. Generalmente es con suma violencia y hay ciertos estereotipos que manejan para determinar si es violencia de género o no. Entonces, pues, el gobierno de Roberto Sandoval, a través del Instituto para la Mujer Nayarita, que es el encargado de la política pública en materia de género, celebra que en Nayarit tengamos ahora tipificado el delito de feminicidio y ya no tratarlo solamente como un homicidio hacia mujeres,
qué permite esta propuesta que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado en el pasado y que se aprobó por la unanimidad de los diputados y las diputadas de la 31 legislatura en septiembre pasado? Bueno, permite ponerle nombre, edad, tipo de violencia con la que se ejecutó el homicidio y poder atacar una problemática, pero también atender a tratados internacionales en los que el Estado mexicano está involucrado y debe considerar para erradicar la violencia contra las mujeres que tiende a ser hacia la muerte, la privación de la muerte de ellas. Entonces, es importante que la gente, la ciudadanía sepa que privar de la vida a una mujer es un delito y que en prioridad lo que se necesita es que todo homicidio contra alguna mujer o alguna niña sea llevada a la investigación y el procedimiento con perspectiva de género, y que conforme se vaya investigando y se vayan desahogando las pruebas de la integración de los expedientes, se determine si es o no por causa de género. Entonces, en el instituto, con parte de la política pública se emprenden acciones y operamos programas que nos permiten ir a las poblaciones, a las comunidades de todos los municipios para hablarles de todos los tipos de violencia, todas las modalidades de violencia y explicarles a las mujeres que a lo mejor no saben, que piensan que es normal que su esposo quizás les diga hasta cómo vestir, que eso es violencia y que hay instancias a las que se pueden acercar para ser ayudadas. En el instituto nosotros contemplamos el seguimiento jurídico, contemplamos la ayuda psicológica y la canalización a otras instancias según sea el nivel de violencia y los casos que se presenten. En general, eso es lo que hace el instituto. Lo fuerte es la transversalización de la perspectiva de género. ¿Esto qué es? Que todas las dependencias en ideal funcionamiento operen con equidad de género. A grandes rasgos es lo que te pudiera decir, de manera breve. De este problema, diputada, entiendo y bueno, ya se publicó en las noticias, pero así, de una manera muy general, explíquenos qué hicieron los diputados en esta materia y supongo que se pusieron de acuerdo y lo hicieron por unanimidad. Así es, Jorge Enrique. Efectivamente, al ver una problemática de violencia contra las mujeres y al ver una ola también de homicidios cometidos hacia mujeres, que nosotros decíamos feminicidio y lo veíamos en los medios de comunicación, se cometió otro feminicidio, sin embargo, pues no estaba tipificado como tal, sino que en esta legislación estaba como un agravante del homicidio, o sea, que homicidio calificado. Para nosotros era muy importante que fuera un delito autónomo, que tuviera su propio nombre, que era feminicidio, que es el homicidio cometido por razones de género, pero además también poderle dar a este delito, aparte de la autonomía, también especificar muy claro cuándo se comete el feminicidio, cuándo y cuáles son las causales para que pueda ser feminicidio. Y bueno, ahí enumeramos una serie de causales en donde se puede ya comprobar cuando es feminicidio y también el tema de la pena también fue modificado, de 30 a 50 años de prisión al que cometa feminicidio, y también damos las causales, que es por razones de género, y decimos también que es cuando se comete el homicidio a una mujer y sobre todo cuando es con el tipo de violencia, cuando es agredida sexualmente, cuando es expuesta, o sea que exhiben el cuerpo de la mujer, cuando a esta mujer también tiene lazos de consanguinidad, de parentesco, ya sea su esposo, su hermano, algún tipo de parentesco con su agresor, pues también es feminicidio. Y bueno, relatamos ahí una serie de causales para que pueda ser comprobado, pero algo para mí muy importante y relevante en esta modificación, en esta tipificación de este delito, es la creación de la unidad especializada. Creo que la Fiscalía va a tener gran parte de esta tarea. ¿Por qué? Porque en esta unidad especializada para combatir y erradicar la violencia y también para ver lo del protocolo del feminicidio que se va a crear en la Fiscalía, ahí se va a determinar realmente las causales, si se da o se cumple para que sea feminicidio,
pero también en esta misma unidad se van a armar todo un protocolo para la prevención, que es algo que nos interesa. Yo creo que lo que no queremos es escuchar más temas de que otro feminicidio más, sino cómo se pueden evitar. Y bueno, si nos damos cuenta, en su mayoría los casos de feminicidio, a final de cuentas, es una mujer que ya fue violentada hasta 10 años antes. O sea, la violencia va aumentando hasta que termina en un feminicidio. Entonces, es importante que la Fiscalía tome cartas en el asunto, que nos involucremos todas las dependencias, los 3 niveles de gobierno, para poder no nada más tipificar, no nada más subir la penalidad, que creo que esa no es la finalidad, sino lo más importante es cómo prevenir. Yo creo que hay muchos temas en los cuales podemos ir avanzando, y yo celebro que en un problema serio, en un problema real, como era el tema de violencia de género en el Estado, ya tomamos la rienda, le pusimos nombre, tipificamos el delito, y bueno, ya se dio el tema de feminicidio. Bueno, es un gran avance, la verdad, en un tema tan relevante a nivel internacional, nacional, y bueno, hoy en el Estado ya dimos ese gran paso. Efectivamente fue por unanimidad en la iniciativa que presenté hace ya un año, y que también volvió a presentar el gobernador, con algunas adecuaciones que realmente lo que hizo fue complementarse ambas iniciativas, salir una sola, ya más completa. Y yo les digo que dimos como 2 pasos, porque primero aprobamos la autonomía del delito como feminicidio, pero algo para mí muy importante fue la creación de la unidad especializada. Creo que ahí se avanza, en Nayarit avanza más que otros estados, porque en esta unidad estamos viendo el tema de prevención, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, ¿sí se ponen de acuerdo los diputados? Por supuesto, claro que nos ponemos de acuerdo, y sobre todo en temas tan relevantes como este, de tanto interés. Porque generalmente en las noticias pues vemos cuando se pelean, pero generalmente no es noticia cuando se ponen de acuerdo. Bueno, es que hay de todo, tenemos que tener de todo, si no es parte de la democracia. Pero en muchos temas se ponen de acuerdo, que no hay manera de opinar diferente en estos temas. Y fíjate, hay algo importante, no creas que salió por unanimidad nada más, ¿no? Claro. Hubo aportaciones de las diputadas dentro de la comisión, aportaciones muy valiosas que fueron complementando, enriqueciendo la iniciativa. Yo creo que de eso se trata. No se trata nada más de estar en contra, sino de ver cómo podemos modificar y cómo podemos enriquecer una iniciativa para poder todos salir en conjunto. Y una vez enriquecida, una vez modificada, ya se somete al Pleno y salió por... Así es, salió por unanimidad, y la verdad que es un gran avance. En ese tema de feminicidio, no nada más tener la autonomía del delito, no nada más aumentar la pena. Yo creo que a mí lo que más me satisface es ver cómo se complementa con el tema de la creación de la unidad especializada. Y bien, pues ante todo crimen debe haber un castigo, pero lo más importante, ya se dijo, es la prevención. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer que desde niños los niños no jueguen a esa violencia de género? Luego, más adelante en el programa nos ayudarán los panelistas a definir, a aclarar cuándo hay un asunto de género, cuándo el asunto es porque se es mujer y no se es hombre. A veces es muy difícil de distinguir, pero una vez aclarados los conceptos, verán que es muy fácil entender cuándo hay un asunto de género. Como siempre, los teléfonos están en pantalla, si no se los han puesto, yo se los digo por aquí, para quienes nos escuchan por la radio, 210-4500 y 210-4501 y 210-5889, 210-5915, porque el quinto invitado es usted, y siempre sus llamadas son las que nos importan para que aquí tratemos de solucionarlas. Vamos a un corte y regresamos en un instante. Bien, regresamos. Ya sabe que los martes en la noche a las 7 en Tele10 es hora de cambiarle el nombre al juego. Todos ponen el tema feminicidio. Hoy, pues, quien procura justicia tiene nuevas responsabilidades y nuevas formas de investigar y nuevos protocolos, nuevas responsabilidades.
hacia las víctimas para poder castigar los delitos y proteger los derechos humanos y los derechos, no solo cuando se llega a los casos extremos, desde la violencia como tal, pero en este caso que nos ocupa hoy es el feminicidio. Juan Mártir Alegría, director de la Protección de los Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía del Estado, nos comentará al respecto a partir de estas reformas, ¿qué hace la Fiscalía a partir de esa fecha? Gracias por el espacio. Independientemente de lo que se tenga que atender en el concierto de los compromisos internacionales derivados de la CEDAW, de la Convención Belén do Pará, o de la armonización de la legislación federal con la local, de lo que han estado comentando las compañeras panelistas, mujeres muy comprometidas, dentro de cuadro, fuera de cuadro, es retomar una sensibilidad, no solamente del titular del Poder Ejecutivo, Roberto Sandoval, al enviar esa iniciativa, sino que es un compromiso de él hacia la sociedad, un reclamo histórico, no solamente de mujeres, sino de diversos sectores de la sociedad, que los legisladores, en la elaboración, en la confección de la norma, toman todo el bagaje con emoción, con pasión, con responsabilidad, para que en este caso lo que son los impartidores de justicia, los que tenemos la facultad constitucional de la investigación, de la persecución de los delitos, tengamos no solamente los elementos técnicos, sino que el manejo de protocolo nos exige un compromiso en la actuación. No solamente es en la aplicación de la norma, sino de que también la conducta del servidor público debe de tener una conciencia y un compromiso con el género. No podemos nosotros iniciar una política pública sin ese compromiso. El gobernador Roberto Sandoval lo tiene, como lo expuse. Desde luego, el más comprometido para la ejecución del mismo es el fiscal Edgar Beitia. Los servidores públicos integrados en todas las áreas de la Fiscalía, desde prevención hasta la área de investigación, atendiendo ese compromiso. O sea, compromiso real, no un compromiso emanado de norma, que obviamente se tiene que atender, pero se tiene esa característica. ¿Qué estamos haciendo? Pero a partir del compromiso hay, a partir de la ley, una nueva conducta, una nueva forma de hacerlo, aparte del compromiso. No es nueva la conducta siempre se ha tenido propositiva, sino de que nos hace tener una actuación con apego a derecho. La convicción está sustentada en el derecho de manera particular, ya en la investigación, en la persecución del delito de feminicidio, porque ya tiene particularidades, no solamente de la técnica jurídica, sino que llevan protocolos de actuación en cuanto a seguimiento, en cuanto a atención, no solamente de la víctima, sino de las familias, de todo su entorno y hacia la misma sociedad. Por eso resaltaba la diputada Ividelisa, la directora del INMUNAI, la licenciada Sandoval, de la prevención. Porque estamos hablando de dos escenarios muy diferentes, ¿no? En la ejecución de la norma, pero en la prevención. Y si bien es cierto que es una función cultural o tal vez de la composición social, como se gestó nuestro México, nuestra sociedad, o un enfoque latinoamericano incluso, con referencia a otras sociedades de otros continentes, otras latitudes, pues tenemos arraigadas ciertas conductas, que esas conductas a través precisamente de la prevención es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de no sancionar una conducta, sino que no se cometa. A eso es lo que vamos nosotros enfocados, a que no se cometa. Ese es el principal compromiso. Sí, naturalmente, pero a partir de esta reforma empiezan a investigar un delito en el que tiene que ver la muerte de una mujer. Ajá. A partir de estas reformas, ¿en qué ponen especial atención? En la forma en que la ley está, la reforma al Código Penal, te puntualiza lo que viene siendo una calificativa en la forma de la comisión del ilícito.
Una forma muy particular, podemos tomar como referencia una violencia continua, repetitiva, sistematizada. Puede ser dentro del hogar, de manera económica, de manera psicológica, con comparaciones ofensivas, denostativas, degradantes, que psicológicamente la colocan a la mujer en un estado vulnerable de sus estados emocionales. Aunado a eso, económicamente con la codependencia de aquel que le provee o le debe proveer bienestar. Y de ahí transgredir a la agresión física, y que desafortunadamente sobre esa agresión física llegue la pérdida de la vida de la víctima, en ese caso de la mujer, es cuando cobra esas características particulares. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver como un evento aislado que pudiera ser involuntario o imprudencial. No, tiene características que el legislador Sí, claro, por procuró. ejemplo, en una riña colectiva, si muere una mujer, no muere por su carácter de mujer, muere por un accidente automovilístico. Todo tiene que haber ciertas particularidades que lo quisiera que compartiéramos con el público, que en especial se busca. Yo en lo personal, yo te las puedo compartir, pero considero yo que sería muy irresponsable de mi parte si yo pongo un escenario de violencia, porque estaría yo plasmando o dando opción a decir, si no cometes esta conducta, no estás cayendo en esto. O sea, si ahorita te pongo un ejemplo que sí, que no, entonces puedo llegar hasta acá o puedo llegar hasta acá, no. Bueno, en la segunda ronda podemos No hay tener permiso, participaciones. no hay permiso, no. Bien, gracias. Y entiendo, pero creo que también el público tiene por lo menos a ser orientado cuando sí. Vamos a platicarlo en una segunda ronda, y yo quisiera que la magistrada integrante de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal de Justicia, Ana Isabel Velasco García, nos dijera, bueno, hoy, ¿qué responsabilidades más tienen? Las penas, pues que nos precise usted ya el aumento de las penas, tienen hasta 60 años Así es. de pena a alguien que por el carácter de género le quita la vida a una persona, y es en este caso mujer, y por determinadas condiciones se califica como feminicidio. Sí, cómo no. Mire, primero quiero comentarles que celebro mucho la reforma. Es el cumplimiento a una obligación que tenía el Estado mexicano, y nosotros en Nayarit, como parte del Estado, también somos autoridad y tenemos obligaciones que cumplir. Esa es una, la celebro profundamente. Segunda, celebro también esta reforma en virtud de que había ocurrido una serie de crímenes anteriormente que tenían todas las características de un feminicidio y que por lo tanto requerían de una pena mayor. Sin embargo, por no encontrarse legislado, no podíamos nosotros acceder a esta categoría de norma, a esta categoría de penalidad. Resulta que en la descripción anterior del delito decía palabras como misoginia y como odio, términos totalmente subjetivos, que finalmente, como la ley es de interpretación, corresponde a cada persona hacer la interpretación según su propio leal saber, entender y sentir, ¿sí? Entonces, era muy difícil, aun cuando se hablaba de feminicidio, caer en ese tipo específico. Luego, entonces, entiendo la dificultad del Ministerio Público para llegar a ese momento específico, porque las circunstancias del caso, aunque pudiera de alguna manera hablarse de misoginia y pudiera hablarse de odio, no era posible su comprobación. Entonces, como queda hoy redactado, me parece que hay factibilidad de la comprobación del tipo del delito. Pero para que nosotros podamos actuar, primero tiene que actuar el Ministerio Público. Su actividad investigadora es la que nos va a dar a nosotros
la pauta para la imposición de la pena. Porque si el Ministerio Público hace una buena investigación, hace una muy buena comprobación del tipo del delito, entonces nosotros podremos estar en condiciones de aplicar la pena que le corresponde. Por supuesto que es primero entre los jueces de primera instancia. Y si hubiese en un momento dado una inconformidad por una de las partes del Ministerio Público, entonces nosotros ya entraríamos a la segunda instancia, que ya nos correspondería a nosotros como sala mixta en virtud de las facultades legales que tenemos, no a la sala penal. Por la razón del parentesco, por razón de familia, esto sería competencia de la sala mixta. Entonces, nuestro trabajo está basado en la interpretación primero que hace el Ministerio Público para que el juez de primera instancia esté en posibilidad de aplicar la pena. Después sería ya la segunda instancia en caso de ser necesario. Pero aquí hay otros factores que también son importantes de mencionar. Ante esta nueva normativa, creo que necesitamos entrar en una etapa, todos los actores, todos los que intervenimos, tanto en la investigación como coadyuvantes o como juzgadores, en una etapa de capacitación y de sensibilización. No es tan fácil llegar y decir, oh sí, esto es un feminicidio, sencillamente porque lo dice la norma y porque yo digo que, según interpreto, que así es. No, necesitamos estar capacitados, necesitamos estar atentos para poder ver aquello que la mayoría de las personas no pueden ver. Aquello que nos da la forma de interpretar de la mejor manera y de la manera más neutral posible para arribar a una imposición de pena que sea justa. Tenemos que cuidar el debido proceso. Tenemos que tener en cuenta que estamos ante un nuevo sistema penal en el que estamos trabajando de manera distinta, en donde no todos están o estamos listos para entrar en ese sistema. Entonces necesitamos capacitarnos, definitivamente. Necesitamos capacitarnos, necesitamos sensibilizarnos, necesitamos actuar junto con el Poder Legislativo, junto con el Poder Ejecutivo, en hablar estos temas. El Poder Judicial, por su parte, ustedes saben ya que tiene un programa desde hace años, desde 2011, si no me equivoco, que se llama Soy Legal, que tiene la encomienda de capacitar a las personas. Ese es uno de los programas que se pueden utilizar para llevar a la ciudadanía información como la que tiene Inmunay, información en la que puede participar el Congreso del Estado, información en la que puede participar la Fiscalía y que finalmente nos nutre a todos. Si la idea de que cambiemos como sociedad es compartida por todos, pues necesitamos empezar por los niños, ¿no? Necesitamos empezar por los niños. Los de primaria, los de secundaria, llegar a preparatoria, irnos con los papás, irnos con las mamás y hacerles llegar toda esta información. Porque es cierto lo que dice la directora de Inmunay, la violencia no se percibe muchas veces, pero si ustedes ven nuestras estadísticas, incrementa cada año. Y la idea es que disminuya y no llegar jamás a llegar a estadística de feminicidios. Eso es muy importante. Bien, muy claro. Creo que, bueno, saben, los teléfonos están en pantalla. Y si no, sí, ya ahí están en pantalla y hay un WhatsApp para que usted nos mande, tiene que ser del tema que estamos tratando, no nos manden los datos electorales, que no estamos por ahí, la verdad, porque nos están mandando mensajes de esto. Bueno, usted puede hacer las preguntas necesarias para que los panelistas se lo aclaren. El tema feminicidio,
Y bueno, creo que vamos entendiendo tanto el público como el conductor, que bueno, no es experto en esto y que viene a aprender de los panelistas sobre algo que a todos nos beneficia, poder prevenir y poder castigar cuando el hecho se ha cometido, la violencia y la violencia más extrema contra la mujer. Vamos a un corte y regreso. Estamos en Todos Ponen. Fíjense que en México somos capaces de matarnos por una mentada de madre. Balacearnos, agarrarnos de la greña. Somos muy sensibles a que a nuestra Santa Madre nos la mienten. Veneramos a la mujer, nos une una mujer, la Virgen de Guadalupe, a los creyentes, a muchos creyentes. Veneramos a la mujer y sin embargo, quizá es de los pueblos en el mundo que más veneración externa hace hacia la mujer. Adora a su madre, es imposible que se la ofendan. Y sin embargo, hay una violencia permanente. Decía que por razones de odio, sí, muy difícil, muy complicado definir el odio, definirlo operacionalmente, qué conductas implican odio. Incluso ni los psiquiatras ni los psicólogos podrían ponerse de acuerdo qué es odio. Pero bueno, hay conductas muy específicas y fíjense dónde se da el odio, donde debería haber amor. Los maridos terminan odiándose, los padrastros, los propios padres abusan y pueden llegar a quitarle la vida a las menores, a la propia mujer y en algunos casos extremos hasta la propia madre, casos extremos. Y sí hay violencia seguramente de género hacia el hombre, pero son menores. Y habrá mujeres que matan a los hombres, que los someten, que los golpean. Tampoco es mi caso. Pero en términos generales sucede al revés. Es la mujer la que sufre la mayor parte de la violencia en la casa, en la calle, en el hogar. Y bueno, hay un video famoso por ahí donde también la aparente flor que le echa uno a la mujer en la calle, que finalmente es muy molesta, y ponen a unos jóvenes a que vean a una mujer pasar por la calle con ropa muy ceñida y muy bella, y resulta que la mujer que va ahí es la propia madre. Y después le enseñan los videos a la madre para ver cómo se comporta su hijo ante una mujer. Bueno, es extremo y pruebas de violencia hay donde quiera. Hoy el feminicidio ya hay más manera para que quien procura justicia y quien le imparte pueda guiarse y pueda definir. Vuelvo a la pregunta, ¿cuándo sí hay violencia de género? ¿Cuándo se mata a alguien por ser mujer y cuándo no? Bueno, precisamente el tema de feminicidio es precisamente cuando hay un homicidio por cuestiones de género. Y hay varias causales que nos pueden ir indicando cuándo vemos o cuándo estamos ante una situación de un feminicidio. Y por ejemplo, cuando el cuerpo de una mujer es expuesto, es mutilado, cuando el cuerpo de una mujer ha sido o se ve que hubo una agresión sexual también, y además por ocultar esa agresión sexual, pues termina también la asesina, pues es un feminicidio. Entonces hay varias causales que nos van indicando cuando estamos hablando de un feminicidio. También cuando hay una relación de noviazgo, y también cuando hay violencia, por ejemplo, cuando la mujer ya había denunciado violencia entre las autoridades y después resulta que esa mujer fue asesinada, es un feminicidio porque ya había violencia previa. Entonces, esas causales nos van indicando ya si había odio, no había odio, o sea, queda comprobado con esos hechos que esto es un feminicidio, que fue por misoginia, que fue por razones de género, y ya con ese simple hecho ya se comprueba el delito. También en el feminicidio se está hablando de un agravante, o sea, la pena del feminicidio es de 30 a 50 años, pero se eleva a 35 a 60 años cuando surgen
unas agravantes, por ejemplo, que la mujer se encuentre en estado de gravidez, es un agravante. Cuando sean relaciones de parentesco, de consanguinidad, matrimonio, padrastro, hijo, concubinato, también es un agravante. Entonces ahí ya la pena ya es de 35 a 60 años. O sea, dentro del feminicidio también hay, se puede decir, simple y agravado. Y en esta reforma lo que se hace es comprobar, decir ya muy claro, en este caso sí es feminicidio. ¿De qué se trata? Bueno, primeramente, por el solo hecho de ser mujer, muchas son agredidas porque son mujeres, son violentadas, son abusadas y asesinadas por el solo hecho de ser mujer. Entonces, se trata de frenar esta ola de violencia contra las mujeres que se ha dado y bueno, parte de esto, hoy en Nayarit estamos tipificando el feminicidio, pero también se está armando algo más importante, estamos yendo un paso más allá con la creación de la unidad especializada que no nada más va a investigar, si es o no es feminicidio, sino que lo más importante, el protocolo para cómo prevenir y erradicar la violencia. Cómo sacar de riesgo a quien puede ser violentado. Exactamente, cómo sacar de riesgo a los que ya están denunciando que sufren violencia, cómo evitar que esa violencia que está iniciando, que está siendo denunciada, termine en un feminicidio, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la unidad especializada es precisamente para poder realizar la investigación con pertinencia y perspectiva de género, que nos va a decir que sí, de 10 homicidios que se cometieron contra mujeres, 5 fueron feminicidios, y de esos 5, en uno hubo violación. En otro fueron por golpes, en otro hubo mutilación, y a raíz de esa mutilación se desangró y la mujer falleció. Entonces nos está permitiendo generar estadística por la forma de registro, entonces ahora ya de los homicidios, de los feminicidios, para poder atender la parte de la prevención y la erradicación. O sea, es importante saber en qué municipios, en qué zonas, en qué regiones del estado está pasando tal tipo de feminicidio con tales agravantes o con tales circunstancias para poder entonces entrar con prevención. La prevención no es nada más la sanción. La prevención es una situación de manera cultural que tenemos de cómo, lo dijo la magistrada, cómo estamos educando a los niños en un ambiente de violencia. Ya lo dicen, a la escuela vamos para que aprendan conocimientos y cultura general, pero la violencia se vive generalmente en las casas. Y ese niño que vive o niña que vive violencia en su entorno familiar es el que crece. Si es una criatura que crece con golpes de su mamá, de su papá, su mamá, pues generalmente tiende a saber que eso es normal. La violencia no es normal. En ningún tipo de situación la violencia es normal. Entonces, la unidad especializada con el protocolo que nos va a decir cómo investigar, o sea, las instancias que integran las carpetas de investigación, cómo se tiene que integrar esta carpeta, si está bien integrada, como lo decía la magistrada, vuelvo a repetir, en la parte de los ministerios públicos te va a decir que a generar esta estadística para poder hacer acciones de prevención, ya como gobierno, como Estado. Magistrada, una pregunta desde la ignorancia. Dígame. ¿Los feminicidios solamente lo cometen los hombres o también las mujeres? Pues no se ha registrado un caso, pero supongo que la mayoría sí. La mayoría son hombres, digo, es pero que no podría... tenemos registrado nada, es por razón de género. Que una mujer odie a una mujer y la mate puede ocurrir. Sin embargo, aquí está previsto que sea cometido de un hombre hacia una mujer, Y abundando en lo que comentaban hace un momento, y precisamente en el tema de estadísticas, resulta que nosotros sí tenemos identificadas en el estado algunas zonas de riesgo, algunas zonas en las que existen homicidios con características muy particulares y puedo decir que son crímenes horrendos, no solamente cometidos en contra de la familia, de la esposa, perdón, o de la pareja, también cometidos en contra de las hijas o hijastras. Y son zonas muy particulares del estado en las que debe atenderse la prevención, la información a las mujeres y donde por parte del Poder Judicial se está trabajando precisamente en crear un programa de capacitación para la identificación de los temas de género, que no tienen las mismas características que otros temas. Tenemos que ver
cuáles circunstancias específicas son de género y cuáles son las posibles consecuencias que puede tener una conducta más adelante y que a la hora de emitir una sentencia tenemos que prever, pero no es tarea fácil. Sinceramente es muy difícil. A nivel nacional hemos platicado respecto de este tema y a todos nos ha costado mucho trabajo y reconocemos que todos necesitamos de mayor capacitación. Pero el tema de estadística es fundamental para la creación de la política pública y además identificar las zonas de alto riesgo, porque hay zonas que son muy tranquilas, pero hay otras que realmente son peligrosas. Una pregunta, ¿ocurre en todos los niveles sociales? Por supuesto. En todos, no hay quien se todos, salve. no hay quien se salve. Bien, porque hay un presidente recientemente reelecto que tiene una demanda de la hija de su esposa por violencia grave, por violación. Y bueno, pareciera que uno dijera, bueno, ocurre en las clases bajas porque viven en un mismo cuarto. Falso, ¿verdad? Ocurre donde quiera. Donde quiera. Inclusive nosotros tenemos una zona de mucha posibilidad económica, lo sabemos, ocurre? Al sur, y ocurren crímenes horrendos. Islán, en Bahía de Banderas. O nos vamos al norte, nos vamos a Tecuala, a Caponeta, a Ruiz. O sea, son lugares en los que nosotros le llamamos la zona caliente, no solamente por el clima, sino por lo que realmente ocurre. Los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas son tremendos. Y creo que es algo a lo que hay que tener mucha atención, muchísima atención. Ahorita sí estamos contentos por el tema del feminicidio, qué bueno que está legislado, pero ahora tenemos que atender el tema de niñas, que también entra. Una niña es una mujer y por lo tanto, si cometen un feminicidio en su persona, es de castigarse con la misma característica que si hubiese ocurrido hacia una mujer mayor de edad. Son mujeres y niñas, no debemos olvidarnos de ellas. Claro. Y otra situación importante que también aborda la reforma que se hizo y que fue presentada, porque, bueno, el compromiso del gobernador Roberto Sandoval para con las mujeres, ¿no? Él lo dijo, ni una más, se va a legislar con las mayores penas, pero también entra la parte de sancionar al funcionario o funcionaria pública que entorpezca las averiguaciones o que no permita el avance de la investigación y la generación del caso. En especial esta. En especial en este tema. Se le castiga más si a esta se opone. Exactamente. Por falta de compromiso o porque tiene falta de interés. conocimiento, entonces es importante también la capacitación. Sí, no, naturalmente. Responsabilidad penal económica, inhabilitación. Pero aún mayor en este caso, los hay en otros casos. Un ministerio público que entorpece una investigación, pues también tiene, pero en este caso es mayor. Es mayor. Aquí lo importante, creo, y nos vamos al tema de estadística. Creo que si ahora ya con la tipificación del delito como tal, feminicidio, vamos a poder ver en dónde, como ya lo comentaba Sara, en dónde están esos feminicidios, en qué parte, en qué municipio, pero lo importante es la actuación que se debe hacer desde el gobierno, desde las diferentes instancias para poder prevenir, o sea, todas las políticas públicas que se tienen que implementar, porque lo que se quiere es que este delito disminuya, que no tengamos más mujeres que sean asesinadas por cuestiones de género. O sea, queremos evitar ese tema y para eso precisamente con el tema de estadísticas vamos a ver en qué partes, en qué lugares está este problema y qué protocolo tenemos que implementar para poder erradicar la violencia y poder evitar que más mujeres sean asesinadas. ¿Hay experiencias en el mundo donde las políticas públicas hayan disminuido sensiblemente, que sean ejemplo para el mundo de que digan aquí las políticas públicas nos han dado un país con muy bajo, violencia y puede ser esencia humana, no lo sé, pero donde quiera la vamos a encontrar, pero debe haber alguna experiencia, algún país, alguna población, una micropoblación, algún experimento donde las políticas públicas bien llevadas hayan logrado disminuir a la casi nada. Noruega, Finlandia.
son países, son sociedades Con una cultura culturales, distinta. ¿verdad? Bueno, En Una otras, cultura bueno, distinta. finalmente yo lo señalé, ¿no? En una otras cultura, latitudes hay una otras. cultura donde pues implica la educación y tal vez implique el clima, no lo sabemos, ¿verdad? Pudiera ser. Pudiera ser. Pudiera Y ser. la genética, Pudiera no, ser. no sabemos. Como eso no nos corresponde a nosotros saberlo o incidir en ellos porque no somos genes ni clima, pero sí, ¿verdad? Pero bueno, sí, el ordenamiento legal, la educación, son países donde el nivel educativo también en general, pero no un nivel educativo de donde se sabe más, sino donde la educación sirve para formar personas nuevas, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que no solamente es la educación de la escuela a la casa, Sí, es claro. fundamental, y que nosotros podemos tener alguna incidencia ahí. Yo insisto, todos estamos obligados, todos. No hay una institución que quede liberada de la responsabilidad. Y en la medida que trabajemos con los niños, bueno, pensemos que al año 2025, 2030, tengamos una cultura totalmente distinta, aun cuando ya se identifican algunas modificaciones de conducta en jóvenes, lo cual es muy plausible y que ojalá que se replique. Modificaciones de conducta. Mira, Argentina es de los países que tiene mayor lectura per cápita de libros anual. Pero siguen siendo violentos. Pero sigue siendo violento. bien. O sea, no es cultural, una ¿verdad? Educación del cerebro. ¿verdad? Exactamente, No, y yo o sea, conozco, les diré, gente muy No te la preparada dan, así es. y muy violenta, ¿verdad? La normalización de la violencia. Dicen dos niños, ¿no? Que pelean. Es normal, está en la edad que pelean. No es que no es normal que los niños peleen. Sara, medio minuto para despedirles. ¿No? Les agradezco mucho, celebro mucho. Vamos a entrar en una etapa, como dice, de mucha capacitación con todos los actores que tienen que ver con el tema del feminicidio. El instituto está programando ya una serie de acciones por encomienda del gobernador Roberto Sandoval para poder capacitar a todos los entes Gracias. que Y tienen que Lidia ver con Lisa. el tema. Pues un gran avance, la verdad, poder tener ya un delito autónomo que es feminicidio y ya poder tener ya muy claras las condiciones en cuáles se da, las características, cómo puede operar el feminicidio, pero lo más importante es que vamos a poder estadísticas más confiables en dónde están esa violencia y cómo podemos prevenirla. Yo creo que fue un gran avance en temas de género, de cómo poder erradicar y prevenir la violencia. Juan, La denuncia. Invitar a denunciar cualquier forma de violencia contra la mujer, contra los niños. que es una manera de prevenir. Y además el gobierno del estado está haciendo el esfuerzo en Bahía de Banderas, en Santiago, con los centros de justicia para la mujer, o en Operación Yatepic, próximamente en Bahía de Banderas, con los protocolos cumpliéndose, trabajando en ellos. Compromiso de Roberto Sandoval y de Edgar Beitia caminando. Gracias, Ana Isabel. Bien, yo celebro esta modificación a la ley, celebro lo que está ocurriendo porque finalmente estamos optando por la mejor posibilidad, que es abocarnos a trabajar. Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho compromiso con la sociedad, tenemos compromiso con las instituciones y finalmente con las mujeres. Nosotros lo somos. Y las niñas también, no me las olviden, las niñas. Muchas gracias por la invitación. Nayarit cumple 100 años. Yo sueño un Nayarit en sus 200 años donde no haya violencia contra las mujeres. En este México que venera a la mujer en la Santa Madre y que tiene una imagen de Guadalupe que los une al país y que sin embargo todos los días violenta de una u otra manera a las mujeres. Yo aspiro a que en el segundo centenario Nayarit vaya disminuyendo toda su violencia, toda clase de violencia hacia las mujeres. Bien, nos vemos el próximo martes. Gracias.